Sí, dale. Bueno, cuando vos digas. Mandale. Estamos. Bueno, voy a arrancar con una pregunta sobre la ciudad específicamente. Ya que todos vimos una ciudad, le preguntaba cuáles son las dos cosas que no se pueden ver en una ciudad. El horizonte. El mar. El horizonte, las estrellas y ahora hay una tercera que es el mar. ¿Por qué en Buenos Aires no se puede ver el mar? Porque le ganamos terreno. El agua también, porque la El río Maldonado terreno también. lo hicieron Juan de Justo. Bueno. Está construida de espaldas. No, pero también los ríos los Hay otras ciudades, pues, yo no conozco muchas, pero Montevideo está construida mirando. Bueno, Al claro. mar, que acá está construida al revés. Esta es la única ciudad que está construida de espaldas al mar, que es un término que usa Borges, si no me equivoco, que dice que es la única que le da la espalda a su mar. O sea, entonces dijimos que no vemos el mar, no vemos las estrellas y no vemos el horizonte. ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde viene la palabra desorientar? ¿De dónde viene la palabra considerar? ¿De dónde viene la palabra constelar? ¿No suena todo medio parecido? Siderar, constelar. ¿Cómo decir? Sí. De las estrellas. La sideral, de ahí viene estrella. Entonces lo que estamos perdiendo es el contacto con las estrellas. Las estrellas eran lo que nos daban el norte. Ese norte, como ven acá, son todas imágenes de la época del Renacimiento, del Romanticismo. Tenían en común la cuestión del cosmos. Cosmos significa orden, más. Acá tenemos una pintura que no sé si se llega a ver, de dos personas viendo la estrella polar. La estrella polar no la vemos desde nuestro hemisferio, pero tenía la particularidad de que nos guiaba en la navegación. Al perder el norte, al relegar todo a cuestiones mecánicas, mecanicistas, lo que estamos perdiendo también es la conexión con lo cósmico. O sea, lo cósmico en el sentido de que nosotros mismos somos parte de un organismo mayor. Esa es la mayor pérdida del horizonte y las estrellas en este caso. Hay algunas palabras como desastre, por ejemplo, si la piensan 2 segundos se dan cuenta de lo que significa. No sé si a alguien se lo ocurre. Desastre. Sin astros, sin estrellas. Es un cielo sin estrellas lo que provoca el desastre. Porque nosotros nos perdemos del centro. O sea, al estar perdidos del centro, al perder la estrella polar simbólicamente, perdemos la capacidad de navegación. Navegación, nau, tiene que ver con eso. Fíjense que la nave, la palabra nave, significa templo también. O sea, nosotros estamos perdiendo una cuestión cosmológica. Dijiste considerar también antes. Considerar viene de considerar, que es estrella, ¿no? Con estrellas. Considerar y constelar. Y tenemos también desastre. Esas son las 3 palabras que tiene la palabra estrella engarzada en alguna parte. Entonces, lo que yo estaba planeando acá, bueno, miren esta imagen donde además de las estrellas nos están diciendo que somos parte de un orden cosmológico. Ese orden nos pone a nosotros como un microcosmos en sí. O sea, nosotros somos un pequeño cosmos dentro de un cosmos mayor. Esto era una obviedad, o sea, el campesino más alejado de la ciudad en el pasado sabía esto. Veía una constelación y decía, estamos en otoño, estamos en primavera. En cambio, nosotros no tenemos la menor idea ni siquiera de lo que es el horizonte. O sea, en la ciudad no hay posibilidad de ver el horizonte, como bien decía el compañero. Entonces, no solo estamos perdiendo un tipo de soberanía simbólica, estamos convirtiéndonos en seres asimbólicos. Padecemos asimbolia, básicamente. Acá hay un fragmento de una canción de King Crimson que el estribillo dice Starless and Bible Black, o sea, cielo sin estrellas y la Biblia negra. Esto está relacionando esta falta de estrellas con un tipo de satanismo, un tipo de diabolismo. O sea, ¿qué es el satanismo? ¿Qué significa Satán y qué significa el diablo, no? La palabra diablo y Satán significan separación. O sea, lo que nos separa, lo que nos aleja de algo. Ahora vamos a ver de qué exactamente. Fíjense que el protagonista dice, solo veo Starless and Bible Black. De ahí venía la separación que hacía yo de alegoría y símbolo. Cuando
cuando le decía que la alegoría es algo que está tan adelante, o sea, está tan desnudo, no se esconde, no hay nada detrás, que no permite que haya como esta trascendencia. Sí, lo que nos quieren quitar es también la visión de lo trágico de la vida. Por eso la palabra nau que estábamos viendo hace un rato tiene que ver con náusea, la náusea es la enfermedad del mar, y el mareo también. Son dos palabras que son sinónimos, mareo y náusea. Eso es lo que hablaba Sartre, pero él lo hablaba desde un punto de vista existencialista y más materialista, más psicologicista. Nosotros lo vamos a tratar de ver desde un punto de vista trascendente. En ese sentido, hay un montón de obras que sí abarcan la cuestión de la cosmología. Otra es este tema de Black Sabbath, Planet Caravan. Planet Caravan, que refiere a que, por ejemplo, la luna reposa sobre los árboles, la noche respira, estamos en constante movimiento en el universo, o sea, nos recuerda también que no estamos individualizados a un nivel alienado, como en realidad sí estamos, ¿no? Casualmente Ozzy Osbourne era católico, que es lo último que uno pensaría, ¿no? Sí. Bueno, de la náusea, del mareo del ser humano sobreviene el naufragio. Siempre la palabra nau viene de nave. Acá hay una pintura de Caspar Friedrich que se llama El mar de hielo. Como ven, la naturaleza ocupa todo el plano, y en un rinconcito está la nave que somos nosotros, básicamente, ¿no? De hecho, otro de los nombres de esta obra es La esperanza encallada. Acá está lo que estábamos hablando antes. El diablo es lo contrario del símbolo. Son la misma palabra, pero a la inversa. Símbolo significa unir con, y diablo significa separar con. O sea, unir lo que estaba disperso, separar y dispersar. Por eso es tan importante entender lo que es el símbolo en esta época. Porque sin el símbolo no estamos pudiendo ni siquiera captar la realidad más cercana. Si el ser humano fue siempre simbólico, la era que estamos pasando es una anomalía total. O sea, ¿qué pasa cuando entramos en una iglesia? No entendemos nada de lo que estamos viendo. En cambio, cuando volvemos al campesino hipotético que estábamos hablando antes, entraba ahí, entendía todo. O sea, por ejemplo, las pinturas del Bosco eran cosas, para nosotros son rarísimas e inexplicables. Pero eso se exponía en la calle, era para todo el público, era democrático. Entonces, fíjense la diferencia de cómo fuimos perdiendo soberanía en ese sentido. A la hora de crear cualquier obra de arte, sin el contenido simbólico previo y subyacente, estamos quizás siendo la mitad de lo que podríamos hacer. También permite que cualquier cosa valga, estábamos discutiendo del Malva con Ciruelo, y el Malva se defendió como diciendo que el arte contemporáneo era un poco agarrar lo ya preexistente y como mutarlo, que empieza a ser hay un bucle repetido de lo que ya está en la mesa, de lo ya masticado, que nadie ni siquiera entiende, todo le denunciamos ya el plagio, pero si no tuviera la pintura de Ciruelo, nadie puede criticarle lo que hizo fuera de un lado técnico, como no está bien renderizado, tiene feo los dedos, no me gusta, no hay nada que nosotros nos diga qué es bueno y qué es malo. Eso nace un poco de una pérdida de, yo entiendo qué símbolo está en juego en el arte que estoy proponiendo, y esto lo dice Ángel y es clave, en el arte es el hecho de cambiar, él dice, lo que sostiene al símbolo, ¿cómo se llama? El soporte. Claro, el soporte del símbolo. O las películas de Coppola, o yo les mencioné, este muchacho es fanático de Terminator. O puedo decir, bueno, te digo un crítico de cine, quizás pensás que le gusta Tarkovsky y que le gusta Godard. No, todo lo contrario. Ve que hay en una película donde puede haber The Thing, también Carpenter, una película donde hay una autoridad, se juega también el símbolo. Contrario, una cosa que puede ser cotidiana, donde podemos decir, bueno, nos retrata, entonces por eso a mí me gusta, porque es más real, es más verídico. Hay algo de el símbolo no está en juego, ya sea para bien o para mal, estamos hablando de una cosa mucho más trascendente. Por eso en las esculturas, para mí súper complejo con esto de la escultura, el jugar con, bueno, estamos hablando de pirata, ¿no? La nave. ¿Qué significa si nuestro personaje naufraga? ¿Qué significa eso en cuanto a
Si la nave somos nosotros, nuestra nación, el país, lo que quieran poner ustedes en la nave. ¿Qué significa que el personaje encuentre su tesoro, ¿no? O se ahogue? ¿Qué significa ahogarse? Estar perdido, no ver las estrellas, confiar tanto en la brújula. Hay un montón de cosas en juego que ponen en una película, quizás no es una brújula. Y ahí nace también la primera historia, que es algo que el símbolo necesita. La primera historia es lo que le puedes contar, se los expliqué lo que le puedes contar a un niño de 5 años. Titanic chocó, se estrelló, se hundió. Lo entendemos todos. La tabla de madera, qué sé yo, no sé si te volví. Está la segunda historia, ¿no? Que es, ¿qué está en juego en el Titanic? ¿Qué representa el Titanic? ¿Qué representa en Apocalypse Now esa nave yendo en medio de la selva con esa tripulación? Es un Axis Mundi. De ahí nace de que la primera historia se oculta dentro de, este es un muchacho que está tironeando en un barco. ¿Qué estoy queriendo contar con eso? Si se cae, si no le está saliendo lo que quiere, si es el capitán, hay un montón de cosas en juego que nosotros al perder esto no tenemos ningún pie de orientarnos en si es bueno o si es malo, solo queda la técnica. Y eso es peligrosísimo. No le digo que hay que soltar la técnica, es importante, si no, ahí está el malva, digamos, donde es una cosa como de tiró un pedo y salió, te puede gustar, qué sé yo. Aparte de la técnica, tenés también que agarrar algo trascendental y que nos suma, ¿no? Y ahí es el símbolo, y lo separan muy bien con diablo. Yo sí me acuerdo del diablo como esta cosa que tirás. Diablo blanco. Claro, eso, que es como el símbolo de ser No pasado de los vas a conos. encontrar nunca por qué el autor, que es un francés, le puso diablo blanco a eso. O sea, no está en ningún lado. O sea, evidentemente sabía algo. Tiene una forma como de un infinito que se arroja hacia arriba. Ubican el que digo. Sí. Y diablo es arrojar y dispersar. Así que creo que él lo estaba pensando en latín y sin quererlo estaba creando un símbolo. Porque generalmente los símbolos Digamos que fue a en las propósito. cosas. Seguramente fue a propósito. Los símbolos se ocultan en las cosas menos pensadas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado y pedimos una bolsa hermética, nos estamos dando cuenta que estamos hablando de Hermes Trismegisto, que su filosofía hermética y alquímica era tan profunda que se le pasó a decir a las cosas cerradas y difíciles de acceso herméticas. De repente estamos hablando de alquimia en la caja del supermercado. Cuando hablamos de que algo es un plomo, como bien dice Ángel en uno de los videos, estamos hablando de algo pesado, mercurial, saturnino, que son las cuestiones que tienen que ver con el peso y lo que va hacia abajo. Y no estamos pensando, porque hay cosas más pesadas que el plomo. Nosotros estamos hablando de alquimia sin saberlo. Y así hay millones de cosas. Por lo que, sí. ¿Qué pasó que se perdió el símbolo o el conocimiento del símbolo? Buenísimo, porque esa es la parte más escabrosa y morbosa. Lo que pasó, voy a usar esta misma imagen de referencia. ¿Qué es un iceberg, no? Estamos quedando sin datos. Volvamos al símbolo del agua. Para entender qué pasó, vamos a hablar del agua, ya que estamos con la cuestión marina. El agua siempre es lo que se adapta a cualquier forma y lo que va mutando constantemente, o sea, lo que no tiene un centro justamente. Siempre en todas las culturas el agua fue lo peor. Fíjense que en la Ilíada, el morir ahogado, que era lo que le pasó a Ajax, ¿no? Es la peor muerte de la Ilíada. Encima Poseidón lo ahoga, más humillante imposible, porque vos te estabas fundiendo en lo inmutable, estabas volviendo a una cuestión inferior incluso. En cambio, todas las muertes honorables tenían como fin la cremación. Una va hacia arriba y la otra hacia abajo. O sea, un cadáver que está en el agua es casi imposible de recuperar. Entonces la muerte por agua era como que te diga que morís y volvés a reencarnar en un ser inferior, en un piojo, por ejemplo. O sea, de ahí viene el piojo resucitado, básicamente. O sea, que es peor que reencarnar para atrás. Entonces, la superación de las aguas es un término muy común en la alquimia. Superación de las aguas, se habla en todos los textos de alquimia. ¿Qué es un puente? Es poner algo sólido sobre las aguas. Ese es el simbolismo del puente. Por eso nosotros cuando cruzamos un puente simbólicamente estamos transformándonos. Eso en el cine y en cualquier tipo de soporte ficcional lo van a encontrar. Una banda. ¿Cómo? Una banda, se Sí. usa muchísimo. Ya a veces sin saber por qué se usa. Está bien que hace buenas sombras. O sea, estéticamente el puente es muy lindo, pero
y la nave también como puente. Es que la nave es un puente en movimiento. Sí. No hay ninguna diferencia. Es un puente más chico. Y en esta cuestión de la superación de las aguas aparece el simbolismo de Cristo como que caminó sobre las aguas. La única manera de caminar sobre las aguas es dejando el ego de lado. Acá se pone, parece medio autoayuda, pero ¿qué es el ego? El ego es creernos que lo que nos prestaron nos va a durar para siempre y que eso somos nosotros. O sea, por ejemplo, yo me llamo tanto, yo vivo en tal lugar, creer que esa es la realidad, eso es ahogarse. Porque estamos inmersos justamente en un concepto cosmológico donde pensar que nuestra vida es el centro y no otra cosa, la estrella polar, por ejemplo, o una creencia espiritual, eso no sea pensar que uno es el centro, ese fue el error que hizo que olvidemos del símbolo. Eso empieza en el Renacimiento. El matar la tradición también. Claro, ¿qué es la tradición? Lo que se va pasando de boca en boca, lo que no está plasmado en textos, por ejemplo. O sea, para Platón un texto era lo peor que había. Él decía, yo ni loco hubiera escrito. O sea, mis saberes más profundos no están por escrito, lo dice él en una carta. Entonces todos que estamos hablando de Platón en filosofía hace siglos, estamos hablando de obras que a Platón las dejaba ahí, era como los lados B. Pero lo más importante, él lo trazaba de boca en boca, hasta ahí viene traditio, la palabra, boca en boca. Entonces, ¿qué pasó? Que perdimos el símbolo. Se empezó a creer que el ser humano era el centro. Fíjate que los griegos ya habían descubierto que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero de repente llegó esta idea de que la Tierra era el centro. Empezó el humanismo, básicamente. Uno piensa en el Renacimiento como esa época bella donde el ser humano empezaba a volverse moderno, empezaba a progresar. Y esa idea de progreso, ese ego exagerado y en una población completa, nos llevó simbólicamente a empezar a firmar las obras. Antes del Renacimiento no firmaba nadie las obras. Nadie sabe quién construyó las catedrales góticas. Ese es el tema, ¿no? Por eso Pedro, cuando quiere seguir a Cristo, se cae en el agua, porque él tiene todavía su ego. Él es Pedro, él es tal cosa, tal otra. Entonces, no. Pasaba en Dragon Ball, ¿no? Que Goku no se podía subir a la nube. Tirá un poquito más de eso. Porque no leí la Biblia. Claro, el salto de las referencias. ¿No? Bueno, simbolismo náutico y puse un robot de Robotech. ¿Ese es el Robotech? Sí, claro. Ya iremos acá. Yo no sabía que era. No vi Robotech. No. Goku se sube una. Ah, no, boludo. 2 capítulos Oye, de dije. Claro, ninguno puede. Goku es el único que sube a la nube porque él no tiene la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la levedad, es irse hacia arriba. O sea, puede subirse a la nave y a la nave. Bueno, a la nave, sí. A la nube y andar. Porque tiene el corazón puro. Porque no tiene ego, no sabe ni lo que es una no sabe ni lo que era una mujer. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Perdimos la gracia, ¿no? Y volviendo a este tema. Bueno, ahí corto con algo de lo mismo. El hecho de ahogarse, lo que representa lo mismo para nuestros personajes, la criatura, de dónde venga, qué intente hacia el personaje. Yo lo pienso siempre como película, como qué pasa en la historia. Estamos haciendo un capitán que pelea con un irlandés que pelea con un pulpo. ¿Qué muerte merece el irlandés en base también cuál es su pecado? Si tiene el yo todavía tan asumido o si su pecado es más una cuestión de coleccionismo, de criaturas. Cada cosa podemos representar una muerte distinta y va a tener otro valor mucho más trascendente. Al final las esculturas que vemos de los griegos, incluso de las romanas, las clásicas, todas las muertes de los personajes de la Odisea, ¿cómo se llama? El de un ojo. El cíclope, que le clavan en el ojo, tiene todo un sentido, no es casual, digamos. El pulpo habrá que ver nosotros, si no tenemos ninguna tradición sobre el pulpo y cómo puede llegar a morir, llegar a dársela. Va a ser muchísimo más épico. El otro día hablábamos la diferencia entre diseñar desde la zoología de los animales y la simbología. Que simbología casi que no hay nada, excepto el alien de Aliens, que es directamente fálico, o sea, es un símbolo fálico total, viola a los chabones, les sale de la panza, es un parto a través de violación solo a los tipos. Y tiene un pene en la cabeza hacia atrás, eso no hace falta. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos el pulpo? Me encanta mencionar el alien porque es espectacular. ¿Qué hacemos con eso cuando pensamos en un pulpo? ¿Y qué puede llegar a representar eso hacia nuestro capitán, capitana, lo que sea?
hay todo un sentido que se le puede dar, porque Alien no estaba inventado, no está basado en ninguna criatura, pero desde un lado más, desde queremos causarle terror a los hombres, ¿qué hacemos? El tipo dijo, que los violen por la boca, dijo. Le quiero dar miedo a esos tipos, lo dice él detrás de cámaras. Entonces, hay un desarrollo de estos personajes que siempre va a ser más épico cuando tenga esta trascendencia. Incluso si no lo ve, porque los pibes no van al cine y dicen, no, lo está violando, qué feo el pene, que será, está detrás, está escondido. Por eso sirve como símbolo. Exactamente, ese miedo inconsciente es lo que relaciona las aguas con la luna. La luna, si ubican el tarot, tiene la luna arriba que está llorando hacia abajo y después hay un montón de criaturas marinas que se están asomando ahí. Ese fue el descubrimiento del inconsciente durante la Edad Media, porque no se sabe el origen del tarot, no se sabe de dónde salió. Entonces, tenemos que pensar, como esas sombras, podemos verlo así, la criatura marina, primero criatura, ¿no? La palabra criatura, porque para la criatura marina, el capitán que estamos diseñando es una criatura, también es su criatura. O sea, hay que ver también la cuestión del enemigo, ¿no? ¿Por qué elegir ciertos enemigos y otros no? Ahora vamos a ver un par de criaturas marinas que son un clásico. Bueno, esta imagen de Moby Dick es tremenda, hablando del ciclo. Estoy leyendo y es increíble. Bueno, pero un tiempo antes, Edgar Allan Poe escribió una novela que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. ¿Alguno la leyó? No. Es la primera historia de piratas y de excursión hacia la Antártida. La Antártida recién había sido descubierta y mucha fantasía oscura se vertió sobre el misterio de la Antártida. Y él crea una historia donde un pirata novato se une a una tripulación, pasa por un montón de cuestiones escabrosas y llega a la Antártida y con qué se encuentra, encima tiene un final abierto, cuando vos estás volviéndote loco, lo corta, que es que se encuentran con un ser blanco gigantesco. Es ese que está ahí, que es como encapuchado. Ya aparte viene delirando el tipo, porque lo abandona, está por morir, muere el amigo, cae a una isla, aparecen unos tipos, los retratan como unos salvajes, lo quiere matar, se escapa de una canoa, que ya está en el último punto, entonces te hace medio que parece un delirio. Sí. Pero aparece un montículo de hielo, muere ahí, termina ahí todo. Un blanco, tiene una cortina de blanco que aparece y... También Poe como uno de los padres del simbolismo fuerte. Bueno, sí. Él tiene una frase en uno de sus cuentos que se llama William Gibson. No, William Gibson no. Lo leí. Bueno, en uno de sus cuentos él tiene una frase que dice: quien toma una obra de arte por literal es un idiota, ¿no? Básicamente está diciendo, vuelvan al símbolo porque se viene la era industrial, la revolución industrial. Frankenstein y todas estas cuestiones, Alien también, viste que tiene algunas partes mecanizadas y deformadas. Entonces, la cuestión del monstruo blanco, ¿por qué es blanco? Porque se acerca también la época donde nuestra mente está en blanco y donde no tenemos ningún tipo de contenido. Estamos en blanco y esa es la nada, el nihilismo. El nihilismo no cree en nada, todo da igual. La vida es una sola, chao. Eso representan estos monstruos blancos. O sea, es el regreso a la nada misma, la simbolia, como decíamos antes. La cuestión de lo blanco tiene una doble vertiente, porque uno puede pensar lo blanco como el espacio donde uno empieza a crear algo también. O sea, ahí es cuando el símbolo tiene polaridad, todos los símbolos tienen polaridades. Por eso cuando uno lee el tarot se puede leer las cartas de ambos lados. O sea, que esa es la cuestión también. Cuando nosotros leemos un símbolo tenemos que pensar también qué es lo contrario que representa, porque lo contrario también lo está representando, aunque no lo podamos ver en el momento. Entonces en este caso la llegada de estos monstruos que vuelven la nada una realidad es también un desafío para que empecemos a crear, para que volvamos a la cuestión del símbolo, ¿no? Lo loco es que hubo dos secuelas de esta novela. Una la hizo Julio Verne y la otra la hizo Lovecraft. Esta es una trilogía secreta, le dicen, como que se terminó... Notas al pie, le dice Ángel. Ángel le dice notas al pie. ¿A esto? Cuando hay una secuencia de que agarra a otros. Como que la continúan como una nota al pie, hacen un libro, hacen una película. Claro. Bueno, el intento de Julio Verne, ya engarzado en el humanismo y en un tipo de esoterismo que es más bien ocultismo, que era donde él se metía, él aparece
la explicación lógica y racional de esta novela. O sea, es tremendo, es una desilusión leer esto, no lo lean nunca. O sea, todo lo que pasa acá paranormal, acá te lo explica con magnetismo, con la cuestión de las polaridades, ¿no? Bueno. Y después viene... Es más Nolan. Sí, claro, totalmente, es interestelar. Y acá aparece la cuestión directamente del terror cósmico. O sea, que el terror cósmico es el miedo a lo inefable, a lo luminoso, el miedo que sentimos cuando estamos teniendo una pesadilla, que él ya lo escribe en el siglo XX, ya inmersos en el siglo del horror, ¿no? de los horrores más grandes. Esto vamos a ir en un rato. Entonces, cuando pensamos la criatura marina, tenemos que pensar también en que tiene que ser un enemigo a la altura del capitán que se está diseñando. O sea, tenemos que pensar el enemigo como algo que se elige, ¿no? Como dice Ángel y como dice Carl Schmitt, el politólogo, si uno no elige a su enemigo, el enemigo te elige primero, ya te vio antes. O sea, eso pasa mucho con las bestias marinas, ¿no? El tiburón ya te agarró antes solo por olerte. Entonces, cuando creamos algo, siempre tenemos que pensar en el enemigo de lo que estamos creando. No se puede ser tibio con eso, porque ya todo el mundo es tibio con eso. Entonces, si estamos creando un capitán que está llevando adelante una tripulación, que a su vez lleva adelante una nave, que está surcando los mares, no podemos crear un ser ambiguo en ese sentido. El Moby Dick, ella lo tiene decidido. Se le llevó la pierna puesta. Bueno, Y claro. quiere venganza. Pero hay otros en los que no lo encuentran, pero ya está tácito adentro. El Sí. capitán va en busca de tierras nuevas, porque en realidad se está alejando de algo. Bueno, lo que vaya a encontrar va a ser una consecuencia de eso y de ese calibre. Exactamente. Sí, hay que estar a la altura del enemigo. Entonces podemos entender que nosotros como microcosmos somos naves también, ¿no? La nave siempre implica una transformación, uno va de un punto a otro. Tranquilamente una nave puede ser una situación, por ejemplo. La nave es la dominación de los elementos son las pasiones también. Siempre una tormenta representa en una película o una serie, lo que sea, el estado pasional de los personajes. O sea, una tormenta que, por ejemplo, cuando aparece el tiranosaurio de Jurassic Park. O sea, ese es el estado también interior de los personajes. Es el agua cayendo sobre ellos, la nada, el miedo, lo que no sabemos qué forma va a tener. En la escultura tenemos el viento, porque la lluvia es imposible. Claro. Ya lo probé. Sí. Pero el viento también tiene un simbolismo O puede muy interesante. el Forrest Gump cuando está con la tormenta de lluvia. Terrible. Claro, bueno, sí. También tenemos El beso de Spider-Man. ¿El qué? El beso de Spider-Man con Mary Jane. Totalmente. Tenemos Aparte se le marca la remera a Mary Jane. Demasiado para mí. Mi mente infantil, pero yo era un niño y ya me confundí. ¿Cuál es el símbolo ahí del Sí, beso? el beso invertido. ¿Vieron Forrest Gump? No estaba tan censurado. ¿Vieron la de Jim Carrey que está en un reality show? ¿Cómo se llama? Truman Show. Él le tiene miedo a cruzar el puente porque le tiene miedo a las aguas que están abajo. Cuando él cruza el puente, ahí empieza la guerra con su enemigo. Que encima es la luna, que es la cuestión de la melancolía y que estamos hablando antes. El tipo está en la luna. ¿El qué? La luna es la madre. La luna es la madre, que en este caso es un padre ficticio y extraño. Y él con la nave rompe el cielo en esta película. ¿Vieron la escena donde clava la punta de la nave en el decorado? Está bastante literal, pero está oculto con la cuestión de que es todo un set. Pero lo hacen romper eso, o sea, está ahí, digamos. Está ahí. Encima se llama María la nave. O sea, esa película simbólicamente está a otro nivel. ¿Y eso está todo prepensado? Eso es muy interesante porque tenemos que lograr que no nos importe si está pensado antes o no. Porque nosotros, por ejemplo, estamos ante una sensación de revelación o iluminación viendo un paisaje, por ejemplo. Si nosotros nos preguntamos si eso está pensado, le estamos quitando su naturaleza un poco, ¿viste? Entonces, también está bueno pensar, hay un escritor que se llama Mircea Eliade, que él dice que uno no vea los símbolos no significa que los símbolos no estén ahí, ¿no? Y lo mismo pasa al revés. Nadie los inventó. Eso es una cuestión también interesante, que es pensar que nadie los inventa, que son reconocidos por nosotros de una manera directa. Esa es la diferencia con la alegoría. Por ejemplo, ¿por qué hay pirámides en China, en México y en Egipto, en
en la misma época. Aliens. Bueno, esa es la solución humanista y progresista, ¿viste? Es una buena forma de apilar piedras. Claro, sí, porque hicieron esto con lo otro. No, el tema es que tenían una visión cosmológica del mundo. Ellos sabían que su vida estaba basada en crear esas pirámides. ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que se pierde, ¿no? Ahora lo vemos como una cuestión barbárica casi. Decimos qué mal que dibujaban. No es que dibujaban mal, es que ellos estaban dibujando de una manera que no era necesariamente una representación figurativa de las cosas. O sea, ellos ponían lo que estaba más cerca, lo ponían más abajo, y ellos entendían eso cuando lo veían. Nosotros necesitamos darle un utilitarismo a todas las cosas. Tenemos que pensar que la pirámide era una tumba, por ejemplo. Algo que no lo dice en ningún lado. De hecho, las tumbas están afuera de la pirámide. Hay un montón de cámaras que no se sabe para qué sirven. Bueno, ese es el tema. Nosotros pensamos que lo pasado, por ser pasado y por no estar basado en la técnica, es inferior. Pero entramos a una iglesia y no podemos interpretar ni la mitad de las cosas y no deja de ser nuestra cultura occidental, ¿no? O sea, no deja de ser. Entonces no estamos parados sobre nada, y al no estar parados sobre nada, el que generó todo esto, o lo que generó todo esto, nos tiene así. En Oriente sobrevive más. En Oriente sobrevive totalmente. Por eso también está cooptando muchísimo. Yo me apareció un rapero haciendo un videoclip vestido de samurái, lo cual me pareció muy extraño. Y bueno, Pero fíjate, les tengo una curiosidad de Japón. O sea, en Japón todo está basado en las 4 estaciones. O sea, ellos cuando florece el sakura se van corriendo a verlo, y son 2 días nomás. Y todos se reúnen ahí porque queda una cuestión de verano, primavera, es importantísimo. O sea, eso es una visión cosmológica, se están guiando por la cuestión elemental de los ciclos cósmicos. Hasta las series que se estrenan en Japón, los animes están basados en las estaciones, o sea, muy locos. Hay animes de verano y animes de invierno. Y por eso traje la cuestión de Robotech, porque Robotech está representando una nave que es en realidad un robot transformer gigante, ¿no? Porque tenía que ser así. Que lleva a toda la humanidad y toda la cultura, la lleva adentro. O sea, este robot lo tengo acá un poco más grande, salteándome 8.000 cosas, pero bueno, acá está la cuestión de la luna, ¿no? Las criaturas marinas que en otros tarot, por ejemplo en el Rider White se ven un poco mejor. Este es el Rider White, perdón. En otros tarot se ven un poco mejor. Bueno, esta es la clave. Fíjense el nombre en japonés. El nombre en japonés era Macros. Y en Estados Unidos lo cambiaron por Robotech. Eso fue una infantilización total, que lo hacen con todas las obras japonesas. O sea, ¿de dónde creen que nace la cuestión del otaku y la leyenda negra de que los otakus son todos unos vírgenes? Puede ser verdad, hay verdad ahí, pero quién sabe, ¿no? La nación del hentai y... Bueno, es más antiguo que el cine eso. Sin querer. Bueno, la cuestión de los tentáculos, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Macros. Macros. Ahí ya está escrita la palabra cruz, ¿no? Y esto es una cruz andante que va por el espacio. Uno puede decir, estás agarrándolo muy con pinzas, no es una cruz, ¿no? Pero, fíjense el diseño de la banda sonora de Macros. O sea, es directamente una cruz. La palabra ma significa vacío, es un tipo de vacío de carencia en este kanji, ¿no? Y la palabra cruz, que es, ya lo vimos, el centro. O sea, esto aparece ante una pérdida del centro, o sea, es el vacío que deja la cruz. Ahí aparece este robot gigante que actúa como arca, algo más católico que el arca no existe. Entonces, no solo es arca, sino que además es un robot de batalla. O sea, esa es la clave, esto es un tipo de nave. Se agarra palo. Surca del espacio, ¿eh? Iba a aclarar algo de que yo les ponía en el capítulo separación entre alegoría y símbolo. Cuando ustedes estiran demasiado, no me acuerdo quién en esta clase la otra querían hacer de la nave un ser vivo. O sea, ya están yendo a este mambo de la nave se caga a palo. ¿Cómo? Bueno, pueden hacerlo, no tengo ningún problema. Pero empieza a hacer esto, que esto es más alegórico que simbólico. Yo no veo alegoría acá porque es una nave donde la gente habita. Pero es una nave que se agarra piña No, en el no se espacio agarra con piña. otras naves. Tiene 2 misiles específicos, o sea, obviamente que alegórico, ¿qué sería? Alegórico sería que la nave esté Tengo una cruz en la cabeza.
que la nave sea una persona, por ejemplo. O sea que el problema es que esto se lo puede explicar, como decías, a un niño de 5 años. Acá está toda la humanidad y es un robot gigante que viaja y a la vez dispara. Ya está, no hay que andarlo. El tema es cuando no lo puedes explicar, te lo tiene que explicar David Lynch, por ejemplo, básicamente. Te tiene que venir a decir, bueno, lo que pasó acá es que a Laura Palmer la mató un monstruo que apareció en la bomba de Hiroshima. Esa es la alegoría. Cuando te lo tiene que explicar la persona que hizo. Ahí entra el ego, se pone por delante del arte. Y si queremos, ya que estamos, pensar una definición de arte, es aquello que hacemos mejor por naturaleza. Eso que hacemos mejor por naturaleza suena a que estoy abriendo el abanico de arte a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que era así, siempre fue así. O sea, cuando Platón habla de, en su época, ¿no? Habla de tecné, de técnica, ahí estaba inscrita la palabra arte, la palabra cultura, la palabra atletismo. O sea, la cuestión del arte siempre fue lo que vos fuiste llamado a hacer por naturaleza. Ahí está inscrita una idea ya de antes del nacimiento. ¿Qué significa la palabra vocación? La palabra vocación es vocatio, llamado. O sea, lo que vos fuiste llamado a hacer. Entonces, cuando vos haces algo desde ese punto de vista que es casi sagrado, cuando vos estás haciendo, por ejemplo, una escultura y vos tenés un modelo en tu mente, ahí estás actuando de esa manera, desde una vocación, un llamado de ese modelo divino, digamos. Esa es una forma de entender el arte sin perderse en lo que hicieron con Ciruelo la otra vez, que es el modelo del modelo del modelo, ¿no? Sí. Es perderse totalmente. Pongo el ejemplo de esto porque me parece realmente que es una leyenda negra con todo lo que viene de Japón. Hay una infantilización. Y Yo eso- esa bandera la sostengo un poquito. Hay un montón de casos, bueno, no vamos a entrar, pero fíjense lo que hicieron con los videojuegos japoneses en los 80, cómo le... Ese es un... Sí hay un tiene un caso. video de él muy bueno de todos los videojuegos tipo Link, ¿cómo se llama? Zelda. Zelda, todos esos que cuando los trajeron acá, todo tipo de Biblia, cementerio, cruz, todo eso lo filtraron y lo volvieron a hacer muchísimo más infantil. En vez de renacer en el... te mandan al médico, ¿no? Renacer. Sí, sí, sí. En el juego Final Fantasy, que seguro lo conocen, cuando un personaje moría, lo llevaban a la iglesia, o sea, a la nave de la transformación. Se llamaba iglesia en el juego. Y lo revivía un sacerdote. Cuando vino la versión norteamericana, que es la que jugamos todos en su momento, a la iglesia le llamaron clínica y al sacerdote le pusieron médico. O sea, ahí está la simbolia. Todo lo que esos cruces la borraron, todo lo que es la cuestión del guerrero, la espada, la violencia, lo sacaron. No vas a hacer que los niños se enteren que somos parte de algo mayor y podemos salir a luchar o salir a pelear por ideales, ¿no? Eso, por las dudas, no. Link, el protagonista de Zelda, era católico en los juegos, aparece rezando. Eso se borró. Hay un juego que se llama Castlevania, que quizás te suena, que el arma más poderosa era el agua bendita, que era una bomba. O sea, estamos hablando de la cuestión más combativa de la religión, de la espiritualidad. ¿Y cómo se llamó en Occidente? Bomba de fuego. En Zelda, la Biblia que vos agarrabas, pasó a llamarse libro de hechizos. O sea, casi